So next bit is very hard to talk about. That's probably the most grisly detail. So on the ground floor, underneath the stairs, there's a few like storage boxes and things. And in the middle, I think it's in one of the boxes or in a bag or something. But every bit helps. You will find forensic bits helpful. There's a hammer. I know, but I'm trying to help so you find everything. It's in the middle, underneath the stairs. It will still have blood on it. It's rusted, but it will still have blood traces on it. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues este caso comenzó en 2019 en Inglaterra, se descubrió en 2023 y el juicio ha salido ahora mismo en octubre de 2024. Vais a ver que los hechos son terribles, pero a mí personalmente hay algo que no me cuadra y me gustaría comentarlo con vosotros al final del vídeo. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. En septiembre de 2023, la policía de Essex en Inglaterra recibió una llamada del equipo de protección del Consejo del Condado. Al parecer, un médico de cabecera había contactado con ellos muy preocupado porque en su consultorio estaba registrado el matrimonio formado por Lois y John McCulloch y desde 2019 no iban por allí. Cuando los agentes entraron en su casa con una orden de allanamiento, no imaginaban el horror que se iban a encontrar. No one in here at the moment. Hold on. The police. Got it. El caso de hoy comienza en 2019, cuando John McCulloch, un profesor jubilado de 70 años, y su esposa Lois, de 71, dejaron de tener contacto con sus familiares y amigos. Su hija Virginia, de 32 años, vivía con ellos y contó que sus padres se habían mudado al área de Clacton, en la costa soleada de Essex, para pasar su jubilación. La mujer les pidió a todos que no les molestaran, ya que el matrimonio simplemente quería estar tranquilo. Pero eso sí, sus otros 4 hijos recibían mensajes de texto desde el móvil de Lois e incluso tarjetas de felicitación por sus cumpleaños. Curiosamente, los McCulloch pedían cita con su médico de cabecera habitual, pero poco antes de la fecha su hija la anulaba ofreciendo todo tipo de excusas. Luego vino la emergencia sanitaria y con los confinamientos se puede decir que ya se les perdió la pista del todo. Durante 4 años, los vecinos y los comerciantes de la zona observaron varias cosas extrañas, pero en ese momento no quisieron darle importancia, ya que Virginia era un tanto excéntrica. Para que os hagáis una idea de cómo era esta chica, a veces se ponía un cojín en la tripa y decía que estaba embarazada. Un vecino contó que desde 2019 las cortinas de la casa del matrimonio siempre estaban corridas, por lo que no se podía saber si estaban en su interior. Aún así, según él, a veces se distinguían sombras yendo rápidamente de un lado a otro. Por su parte, Paul Hastings, dueño de una tienda local, también se dio cuenta de la desaparición y al preguntar a Virginia, esta le respondió que se habían mudado. Alan Thompson, quien alquilaba una serie de material a los McCulloch, también tenía sus sospechas, ya que estos alquileres fueron cancelados de manera abrupta por Virginia en nombre de sus padres. De hecho, en una ocasión fue a la casa para ver qué pasaba y la mujer no le dejó entrar. En septiembre de 2023, un médico de cabecera mostró su preocupación por el bienestar de Lois y John. El hombre no había visto a la pareja desde hacía tiempo y observó que ninguno había recogido su medicación ni había asistido a las citas programadas. Como he dicho antes, este médico informó al equipo de protección del Consejo del Condado de Essex y posteriormente se remitió el asunto a la policía. A partir de aquí, los agentes iniciaron una investigación de personas desaparecidas
padres y acudieron hasta la casa del matrimonio para hablar con su hija. Virginia les dijo que sus padres estaban de viaje y que regresarían en octubre de 2023. Sin embargo, las respuestas de la mujer eran tan extrañas que elevaron la investigación a asesinato y consiguieron una orden para registrar la vivienda de los McCulloch. Gracias a esto, el 15 de septiembre de 2023, la policía de Essex irrumpió en la casa y lo que ahí encontraron les dejó totalmente impactados. Stay where you are. Stay where you are. Show me. Stay where you are. Show your hands. You there? Jenny? Yep. Jenny? Oh. The time is 12:12. You're under arrest on suspicion of murder against Jonathan McCulloch and Elias McCulloch. Yeah. Okay? You don't have to say anything, but in my home defence, you did not No, I just mention take my cover. or in question, so much like just want anything to do something with your business. Okay? Alright, your arrest is I'll necessary cooperate, I'll for a cooperate. prompt and effective. Is there anything in the pocket we should know about? Yes, there Where? is. Can I take you to it? No, you can tell me. Can we go in there for a second, just so I can tell you something about what's in there? Yeah. Thank you. And then Yeah, to tell us the only something reason about I what's in said there. I need to tell you something about what's upstairs on the top floor as well. It's fine. Yeah, okay. Virginia cooperó con los agentes desde el principio y tras ser esposada les llevó a una habitación donde había una tumba improvisada cubierta de pinturas y mantas. Dentro estaba lo que quedaba de su padre. Tiempo después se supo que John había sido envenenado con medicamentos recetados que le había dado su hija. I've slipped 5 of those into his drink. There were about 2 or 3 drinks that I brought downstairs. And yeah, they were basically, he didn't drink all of them. He only drank probably about half of 2. But yeah, when I went in the morning, this was before my mother. When I went in the morning, early hours, I got up about half an hour early, about 6 o'clock in the morning. Came in and he was gone. He was gone. Okay. It's Por su parte, los restos de Lois estaban escondidos en un armario de la planta de arriba entre sacos de dormir y edredones. La mujer también tenía medicamentos en su organismo, pero ella además había sido golpeada con un martillo y herida con un arma blanca. So what? Thank you. Where Can I grab will some we find hairbands your as mum? well, if possible? Where will we find your mum? Okay, so upstairs there are about 5 wardrobes. Yep. It's behind the bed, but back next to the sink. That's the second one. Para sorpresa de los agentes, Virginia bromeó con ellos y les dijo con una tranquilidad pasmosa que debían animarse, porque al final habían encontrado al malo. Luego les preguntó por qué habían tardado tanto en averiguar la verdad. Cheer up, at least you caught the bad guy. I've I just know, I woken don't up seem- today I and don't done my know, job. apparently. No. I know I don't There's seem not a lot 100% evil, but we all, yeah, I'm not going to comment on anything. It's not my job to comment on it, okay? Because I've got to be impartial with everything, okay? So I'm not going to give any comment. No, well, I mean, I deserve to obviously get whatever's coming sentence-wise, because that's the right thing to do. And that might give me a bit of peace. Después de dar un relato completo de lo ocurrido, la policía le hizo firmar una declaración confirmando que todo era cierto, a lo que ella accedió de manera voluntaria. What's significant as I've written down here now, I've just read out to you. Are you happy to sign that, to say that's a true account? Yeah. Gracias a los documentos recuperados dentro de la casa y al testimonio de la propia Virginia, los agentes pudieron saber los motivos que le habían llevado a acabar con la vida de sus padres. Parece ser que la mujer llevaba años engañándoles. Abusando de su buena voluntad, Virginia vivía con ellos sin aportar nada y acumulando grandes deudas con sus tarjetas de crédito. Cuando el matrimonio se dio cuenta del desfalco, su hija falsificó cartas del banco para que creyeran que habían perdido el dinero mediante estafa.
estafas. Los padres se creían todo lo que les decía su hija, como por ejemplo que tenía un buen empleo o que trabajaba tan duro como artista que en el futuro tendría grandes ingresos. En total, Virginia estafó a sus padres casi 150.000 libras, una suma que se combinó con el cobro de sus pensiones mientras ya estaban muertos, además de la venta de activos. En junio de 2024, durante su comparecencia en el Tribunal de Essex, también se escuchó que entre 2019 y 2023 gastó 20.000 libras en juegos de azar en línea. Luego, sus mentiras, sumado al miedo al ser expuesta, la llevaron a acabar con la vida de sus padres de manera cruel. Con todo esto, Virginia admitió ante el tribunal 2 cargos de asesinato, por lo que la fiscalía pidió para ella cadena perpetua sin pena mínima. Para ello, el fiscal alegó lo siguiente: se trataba claramente de asesinatos premeditados. Había un plan B si el plan A no funcionaba. Este es un caso de una gravedad excepcionalmente alta. Ella le dio a su padre un cóctel de medicamentos que le habían recetado mezclados con bebidas alcohólicas que ella misma le dio. Lo dejó morir en su dormitorio de la casa y se fue a la cama. Un día después sedó a su madre con un cóctel menos fuerte. Esa fue la culminación de pensamientos y planificación que comenzaron en marzo de 2019. Finalmente, en octubre de 2024, Virginia fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 36 años en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Los allí presentes cuentan que durante la lectura de la sentencia, la mujer estuvo mirando al suelo sin emociones. Solo comenzó a llorar cuando escuchó de nuevo su entrevista con la policía describiendo cómo acabó con su madre. El juez Christopher Morgan declaró que estaba seguro de que los delitos implicaban un grado sustancial de premeditación y planificación, y agregó que ella tejió y mantuvo una red elaborada, extensa y duradera de engaños durante más de 4 años. Aún así, Morgan dijo que le iba a poner una pena mínima porque la mujer se declaró culpable y también porque colaboró con la investigación. Virginia era la más joven de los 5 hijos de John y Lois, y sus hermanos la consideraban socialmente torpe y una mentirosa compulsiva. Ante el tribunal se leyeron las declaraciones de estos hermanos y algunas decían lo siguiente: tus mentiras sobre las acciones de nuestros padres y su paradero se hicieron pasar por algo que no les importaba vernos. Has dejado un vacío en mi corazón para siempre y una parte de mí murió con ellos el día que nos los quitaste. Otro hermano dijo esto: para mí esta situación es literalmente una pesadilla viviente de la que nunca despertaré. Me atormentan los pensamientos de si mis padres sufrieron o si se burlaron de ellos. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Como he dicho al principio, quería comentar con vosotros algo que a mí personalmente no me cuadra y quería ver si os pasa lo mismo. A ver, no sé si porque este caso todavía no tiene muchos datos, porque aunque es de 2019, el juicio se ha celebrado hace muy poco, pero hay algo que a mí, no sé, me llama la atención, y es que Lois y John tenían 5 hijos, Virginia la pequeña acabó con ellos, pero había 4 más. Lo que me pregunto es cómo esos hijos no se preocuparon por saber más de sus padres. Es verdad que Virginia, a través de mensajes de texto, les dijo que ellos estaban de retiro, como que no querían saber nada de la familia, pero aún así son 4 hijos que no saben nada de sus padres y que yo creo que se deberían haber molestado un poco más en buscarlos. Recordemos que además entre medias hubo una emergencia sanitaria. Y no sé, a mí eso me llama poderosamente la atención. Como ya digo, a lo mejor no tenemos todos los datos y hemos visto que los hijos hablan con cariño de esos padres. Uno, de hecho, dice una frase algo así como que les habían interrumpido o les habían hecho creer que no querían saber nada de ellos, pero no sé, son 4 años. Yo me hubiese molestado en buscarles. Pero bueno, simplemente esto es una reflexión. Es verdad que, como he dicho, no tenemos todos los datos y aquí sentada también es muy fácil hablar y, bueno, los temas familiares ya sabemos cómo son. Simplemente quería saber vuestra opinión, la podéis dejar en los comentarios y yo me despido hasta el próximo vídeo. Pero no os he dado las gracias, así que muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.